con todo respeto, posiblemente yo estoy interpretando mal lo que voy a decir en este momento, pero si yo soy judío o si yo pertenezco a Israel, pues yo me salvo. Pero ¿qué dirían las demás naciones cuando tienen a un Dios enemigo de ellos, que viene a hacer todos esos estragos negativos a mi tierra? Algunas personas dirían, sí, pero es que esa gente se lo merecían porque ellos eran paganos. Ellos no eran paganos porque la Torá, que es la que dicta nuestras leyes, le fue entregada a un pueblo llamado Israel. No le fue entregado a toda la tierra. Entonces, ¿cómo yo puedo exigirle a alguien que guarde la ley, mi ley, cuando esa persona no sabe de qué ley se está hablando? No se puede. Maten pues ahora todos los varones entre los niños. Me pregunto si el asesinar a otras personas se acabaría el pecado. Asesinamos a todos los de Midian y la pregunta es, ¿qué quedaríamos entonces? ¿Qué tipo de gente queda? Quedamos asesinos. Si yo hablo mal de los demás, si yo hablo mal del mentiroso, del engañador, y hablo, ¿qué quedo? Sí, posiblemente mandamos a matar a todos los mentirosos o los engañadores, pero quedan chismosos. Eso lo he hablado muchas veces, y aquí es donde la gente todavía no, estas son parte de las razones por las cuales no hemos llegado a ver la Kabod, la gloria de Yahú. Verso 18. Y todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ayuntamiento de varón, las reservarán vivas. O sea, ¿qué clase de Eloa, qué clase de Dios, y perdónenme lo que voy a decir, pero qué clase de Dios es al que nosotros estamos siguiendo, si realmente esta fue una orden divina, santa de parte del Padre, de ir y hacer un mal a un pueblo que no está llevando nuestras leyes? Yo podría hasta aguantar si me dicen a mí que esas leyes tienen que hacerse dentro del pueblo de Israel, porque las leyes no fueron entregadas a nosotros. De hecho, el pecado es infracción de la ley. Pero ¿qué pecado pudieron haber cometido estas naciones si ellas no tenían las leyes del Dios de Israel? No había conocimiento de los pecados que ellos hacían. Podría ser idolatría, el tipo de idolatría que hacían, como Abraham, por ejemplo, que era idólatra. Y con esto más, ¿verdad? Que si estamos hablando de los medianitas, son hermanos de nosotros. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham con Keturá. Peor todavía, eran benditos. Así nos guste o no nos guste, eran benditos. Ahora, luego de los mandatos están los mandatos de no hacer. Cuando hablamos de no hacer, hablamos de mandatos positivos también. Por ejemplo, en Bereshit capítulo 3, verso 17, dice, y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieras? O sea, Yahú dio la orden, dio un mandato de no comer de cierto árbol. Así que ahí encontramos entonces un mandato de no hacer, positivo, porque era positivo obedecer la voz de Yahú. Pero también hay un mandato de no hacer negativo, y está en Devarim capítulo 7, verso 2. Dice así, Deuteronomio 7:2. Dice, y Yahú Eloheja las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás completamente. No harás con ellos pacto y no te compadecerás de ellas. O sea, ¿cómo es posible que el Eloa de compasión, el Eloa de amor, el Eloa de bondad, que su bondad ha estado del olam al olam, de la eternidad hasta la eternidad, de su gracia eterna que ha estado siempre? ¿Cómo es posible que me dice que yo no voy a tener
a compadecerme de ellos, cuando el pueblo de Israel siempre estaba fallándole al Padre y encontraba de él compasión. Ahora, entienda algo, por favor, o entendamos algo, y es que el mandato implica, oiga bien esto, el mandato implica una suplantación de la kavod y la armonía, pero no la alcanza. A ver si me doy a entender. Yahweh estableció entonces mandamientos, ordenanzas, estatutos. Hay una orden hacia nosotros de hacer o de no hacer, pero que se supone que ella viene a suplantar la kavod, viene a suplantar la gloria, porque la gloria era la armonía que había entre el creador, la creación y todo lo existente. Cuando nosotros perdimos la armonía, o cuando perdemos la armonía, entonces tienen que venir leyes. Cuando a un hijo se le da una orden o se le dice, o ese niño pierde la armonía con los padres, entonces vienen las leyes. Quiere decir que las leyes, las ordenanzas y los mandatos de Yahweh vinieron porque se perdió la armonía. Por mucho que el mandato nos ayude, solamente es un placebo. ¿Estoy diciendo que no hay que obedecer? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo el mundo está diciendo que la mujer debe de sujetarse al marido, así como Jesús, así como la iglesia se sujetó a Jesús, y así como Jesús se sujetó al Padre. O sea, esto es autoridad, 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 y sin querer queriendo, siempre todas las religiones en el mundo vamos a seguir mandando, y eso va a seguir siempre el mismo rol, solamente que va a ser una diferente rama, pero al final es la misma mona. Siempre. Porque de alguna manera nosotros estamos manipulando a las personas, a la gente, a las congregaciones por el tema del mandato.